El clima es la parte del ambiente que se refiere exclusivamente a la parte ecológica, considerando los nichos ecológicos y lo que alrededor de él se encuentre, como por ejemplo la biodiversidad y la atmósfera misma. Hablamos de elementos físicos, pero también hablamos de elementos químicos y hasta biológicos. Y el cambio climático se refiere básicamente a estas etapas de transición que ha sufrido la Tierra desde que la Tierra es la Tierra, desde que pasamos de una atmósfera parcialmente reducida hasta una atmósfera oxidante. El clima ha ido cambiando, de hecho el clima es el responsable de grandes extinciones y que actualmente conozcamos al 9% de las especies que han pisado el planeta Tierra, y una de las principales causas es el cambio climático. De tal manera que el cambio climático no es un evento novedoso, es un evento que siempre ha sucedido y que le tiene acompañado y están asociados muchos cambios en el planeta. Cambio climático para mí es, por ejemplo, que ya las estaciones ya no duran lo mismo que antes. Por ejemplo, cuando hace frío el invierno ya hace más calor, se descontrola el clima, llueve en temporadas que no debería de llover y todo eso. No he escuchado mucho del cambio climático, pero yo pienso que es como, por ejemplo, nosotros, que a veces calor, a veces frío, a veces lluvia, aire, todo eso. Es que últimamente el sol ya no calienta, ya nada más quema. Te paras en la sombra y sientes frío, aunque esté haciendo calor. Cada organismo se aclimata, por así decirlo, de tal manera que el clima es como quien dice, el que determina las especies que van a sobrevivir. Las especies que sobreviven son las que se adaptan a los cambios climáticos. Los cambios climáticos se presentan con regularidad. Entonces, si un organismo o una especie pretende sobrevivir, tiene que adaptarse al cambio climático. Aquí lo que más bien hay que enfatizar es cómo prepararnos para los cambios climáticos. Es decir, hay cambios climáticos oportunos o no oportunos. Si me permiten el ejemplo, existen hongos que llegan a vivir más de 250 años en las cuevas y que censan el clima, el microclima que hay en una cueva que recibe poco oxígeno. Entonces, cuando alguien abre una cueva, censan el cambio de oxígeno y del clima, y entonces abandonan el estado estacionario en el que se encuentran, que en este caso son como esporas, y entonces promueven su vida, pero de una manera distinta. Entonces ellos se adaptaron a los dos climas que en un dado momento van a vivir. El cambio climático reciente que nos preocupa a todos los que hacemos parte de esta investigación es el cambio climático que se está progresando, que se está proponiendo y que se está desarrollando a consecuencia de la actividad humana, que en cada momento vendríamos tomando en cuenta el factor que llamamos antropocéntrico. Es decir, el antropoceno es una parte que considera, es decir, cuál es mi huella como organismo, como especie. Y el ser humano, que tiene la capacidad de cambiar la materia, pues de la manera en la que cambia la materia, transforma su entorno, transforma y por supuesto repercute en el clima. Entonces esa parte sí es la parte que nos debería de preocupar inevitablemente. Todo parte del antropoceno, es decir, el humano, con la visión que tuvo y con la tecnología que creyó descubrir, no se dio cuenta que desde un principio estaba, digamos, condenándose a un destino. En el momento en el que yo descubro una máquina de combustión interna, no me doy cuenta que mis recursos se van a acabar. La tecnología está basada en la combustión interna. Todo está basado en la combustión interna. Desde un principio me condené. Sabemos bien que buena parte del cambio se produjo a partir de la revolución industrial. Es decir, el descubrimiento de los motores a combustión y toda la tecnología que se basa en combustibles fósiles, evidentemente ha provocado un aumento de la producción del dióxido de carbono y del monóxido de carbono, que son los hidrocarburos que inmediatamente se están produciendo cuando tú combustionas un elemento fósil. La geografía, la geología permite, digamos, el contacto directo con las masas de aire. Por ejemplo, un aumento de la temperatura del mar provoca que las masas de aire caliente por termodinámica fluyan sobre las masas de aire fría. Eso provoca, en la Ciudad de México, que lo tenemos a la vuelta de la esquina Veracruz, provoca que el clima que se vive en la Ciudad de México se haya modificado de aproximadamente 20 años a la fecha. Frío, pues enfermedad, no gripa, todo eso. Cuando hace calor, por ejemplo, en mí,
me salen manchas en mi piel, blancas, no sé, por el calor. Y la lluvia, pues cuando llueve tanto a mi persona, porque hay que cuidar el producto para que no se moje, pues me mojo yo, me puedo enfermar. Y si se moja mi producto, pues se echa a perder y ya no sirve para la venta. Pues a nivel personal, bueno, me afecta porque pues si hay temporadas que no debería de llover o haciendo frío, pues yo no vendo, pues, o no genero dinero. Si hay un sobrecalentamiento a nivel del mar, las masas de aire empujan a las masas frías. Y las masas frías entonces provocan esto que llamamos en la Ciudad de México últimamente tormentas atípicas, que realmente ya no son atípicas porque están ocurriendo con tanta frecuencia que ya de atípico no tienen nada. ¿Y eso qué provoca? Por ejemplo, provoca que insectos como los zancudos, que algunos de ellos son portadores de algunas enfermedades, estén provocando, no pandemias ni epidemias, pero cuando menos sí ciertos procesos infecciosos que antes no estaban sucediendo en la Ciudad de México. Por ejemplo, en la epidemiología sabemos que han aumentado las enfermedades pulmonares, han aumentado las alergias, aproximadamente 25% de los niños que hoy están naciendo comparado con los de hace 30 años presentan alergias que antes no presentaban. Y buena parte de las alergias se debe a las partículas contaminantes a los que se somete, a las que está expuesta la madre, que evidentemente cuando desarrolla al bebé, buena parte de sus elementos se transmiten al hijo. Entonces el hijo ya nace, pero nace con ciertos componentes que antes a los cuales uno no se exponía. Caso concreto hablo de vanadio, cadmio, plomo, potasio, cesio, entonces, buena parte de la tabla periódica, sobre todo en zonas industriales, que es donde las partículas contaminantes juegan más. Eso sin tomar en cuenta los efectos de lo que llamamos partículas inorgánicas, o aparte las partículas orgánicas, como por ejemplo el dióxido de carbono, dióxido de azufre, en fin. Todos esos elementos se suman y hacen que cuando un niño nazca, casi hasta el jabón con el que antes nos bañábamos ya le está produciendo alergia. Y es porque su sistema inmunológico ya presentó exposición a elementos que no debió haberse expuesto. Digamos, a nivel personal me ha traído quemaduras en la piel, pero ya que ahora el sol quema, ya no calienta, ¿no? Digo, si se expone uno un ratito a los rayos del sol, pues ya le empieza a uno a arder la piel y van apareciendo pigmentaciones o manchas cafés, sobre todo en los brazos, que son y a veces en la cara, que es las partes que tenemos siempre más descubiertas. El cambio climático no creo que me afecte en lo personal. A lo mejor mi cuerpo por el trabajo sí se va a cansar, sí se tiene que cansar. Mis pies ya se cansan ahorita, pero del clima no, siento que no. O sea, el clima me afectaría, a lo mejor si yo trabajara al rayo del sol, a lo mejor me afectaría en la piel. Menos, creo que no, considero que no. Otra de los elementos que nosotros investigamos y que también hemos medido, hemos tenido la oportunidad de monitorear, por ejemplo, hemos ido a poblaciones, hemos medido poblaciones de tianguistas, de músicos de Garibaldi, de escuelas de niños, de adultos mayores, y hemos colectado las muestras sanguíneas de ellos, y lo que hacemos es medir los sistemas antioxidantes y la oxidación que tienen ellos. Medimos oxidación de lípidos y oxidación de proteínas, y de esa manera nosotros podemos saber si un organismo está oxidado. Y la oxidación solo es un marcador, porque la oxidación en realidad está produciendo otro tipo de alteraciones, principalmente de tipo inmunológico. Entonces, ahí tenemos otra evidencia de hasta dónde están las consecuencias de un cambio climático. Es algo que no podemos ver, pero que con el tiempo empezamos a sentir. No es raro ver que una persona ya adulta empieza a generar ciertos estornudos o ciertas molestias, algo que antes no sentía. Es decir, el polvo como polvo no tendría por qué ocasionar mayor problema. Lo que pasa es que el polvo que inhalamos ya no es el polvo de la tierra, es el polvo generado sumado con otras partículas contaminantes, que pueden ser metales. Yo trabajo en los tianguis, en diferentes partes, y empiezo, digamos, mi jornada de trabajo a las 8:30 de la mañana. Trabajamos en la Ciudad de México, en Santa María, en La Era y en Canal de Chalco. Empezamos a las 6 de la mañana y nos vamos a las 7 de la noche. Vendo esquimos, frapes y chamoyadas. Ahorita ya no me expongo mucho al sol porque antes sí me venía más temprano y temprano pues saliendo del sol pues quema un poco más, yo me imagino. Desde que vengo de mi casa hasta acá
como de 8 a 6 y media más o menos. Solamente trabajo en los tianguis de aquí, de la Ciudad de México. En el laboratorio de la Facultad de Medicina, de la doctora Selva Rivas, donde tenemos colaboración, se le ponen a las ratas a inhalar ozono. Se les pone un monitor que dosifica ozono, entonces es ozono mezclado con aire, y los animalitos están respirándolo por alguna proporción del tiempo. Después se procede al análisis de su sangre también, y se compara también con lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, aproximadamente 180, lo que llamamos puntos de contaminación o IMECA, es cuando ya estamos en contingencia 1, fase 2. Y el equivalente de lo que le hacemos a los animales es 0.25 partes por millón, que es al que le dosificamos a los animales, que ya está muy estandarizado, podemos ocasionar neurodegeneración. Entonces, nosotros, aunque no hemos hecho un estudio para evaluar cuánto nos estamos neurodegenerando, que es otra línea de investigación, sí podemos compararlo con lo que previamente hemos hecho. Y podemos decir tranquilamente que el ciudadano promedio está respirando la mitad del año aproximadamente 0.15, 0.18 partes por millón de ozono. Y eso es sumamente grave. ¿Qué hemos encontrado? Neurodegeneración, hemos encontrado enfermedades y alteraciones conductuales que se pueden observar en el laboratorio, pero que no es fácil observar en la población. Eso es muy difícil todavía. Estamos como apenas en esa parte. Es muy preocupante porque nos preguntamos por qué somos tan violentos los chilangos o por qué de repente somos tan malhumorados y por qué de repente la comida nos empieza a hacer daño o por qué somos tan irritables. No estoy tan seguro de descartar que el efecto contaminante tiene mucho que ver. Nuestro grupo de trabajo está prácticamente, ya llegó a un resultado maduro y que con mis colegas justo lo estamos discutiendo. Estamos viendo la posibilidad de publicarlo en una gaceta de difusión, ya sea de esta universidad o de la Secretaría de Salud de aquí de la Ciudad de México o de la propia Secretaría de Salud gubernamental. Llevar manuales, tenemos considerado varios manuales. Trabajamos con varias poblaciones y obviamente estamos hablando de varias cosas, o sea, no es una sola cosa. Tenemos ya una serie de recomendaciones para, por ejemplo, tú que eres tianguista, tu amigo tianguista le decimos, ¿qué hacer para protegerte de la contaminación? Entonces ya tenemos considerado, porque de hecho así le hacemos, vamos directamente a las poblaciones donde trabajamos y les entregamos una serie de recomendaciones, tanto nutrimentales como de cuidado físico, como de cuidado social. O sea, si tú estás en el sol, normalmente, lógicamente, hoy te da como que flojera, te da para abajo. Pero menos. Normalmente yo siempre estoy en la sombra, trato de... Cuando era niño me afectó mucho porque siempre estaba en el sol, en el rayo del sol. No tenía una sombra, no tenía que me cubriera, que me protegiera de los rayos del sol. No eran igual como ahora. Ahora no dejo ni que me toque ni a la fruta, no... Cuido el ambiente aquí, que no nos afecte. A los tianguistas hemos tenido varias consideraciones. Una de ellas, que ha sido la más importante, consideramos desde el punto de vista fisiológico, es el alto contenido de flavonoides. Les recomendamos jugos de betabel, jugos de zanahoria, jugos de toronja, jugos de jitomate, y combinación de varias de ellas. ¿Por qué? Porque los flavonoides, que son compuestos químicos que están dándole la coloración a los vegetales, mientras más rojos sean, tienen asociados más moléculas antioxidantes. Entonces, lo que un tianguista, digamos, lo que vive es que desde que él se pone su puesto, desde las 8 de la mañana ya está respirando partículas contaminantes, hasta las 6 de la tarde que se levanta, respira partículas contaminantes todo el día. Eso sin tomar en cuenta la exposición a la radiación ultravioleta a la que él también se está exponiendo. Y nosotros hemos considerado que los antioxidantes son lo más importante inmediatamente para él.